Revisión y reescritura. ¿Crees que el texto producido en el primer borrador no tiene errores? ¿Crees que no hay nada que suprimir o añadir o sustituir? ¿Hay algo que reorganizar y que adecuar al contexto? Reflexiona acerca de estas preguntas, pues tu primer texto es algo provisional, un borrador a mitad de camino entre el esquema o mapa conceptual inicial y el texto final o definitivo. Con este vídeo buscamos ayudarte en la cuarta etapa, llamada revisión y reescritura, que consiste en identificar problemas textuales y de contenido en tu borrador y en resolverlos mediante su correspondiente reformulación o reescritura. Debes saber que leer y releer permanentemente tu texto para evaluarlo y mejorarlo, leer para escribir, es el primer paso para comenzar una revisión eficaz. Así que, sepárate del texto, léelo como si lo hubiera escrito otra persona. Hazlo en voz alta. A continuación, te presentamos un método sencillo que ordena las estrategias mentales que emplearás para revisar y reescribir tu texto. Primero, detectar errores y carencias de información. Segundo, diagnosticar la causa de tales problemas. Tercero, corregir y modificar los aspectos mejorables. Para el primer paso, la detección de problemas, es importante que sigas un orden, el de los niveles lingüísticos. Te sugerimos que revises de más a menos según este orden: texto, párrafo, frase u oración, palabra, sílaba, letra, paratexto, imágenes, tablas, gráficos, tipografía. Para el segundo y tercer paso, el diagnóstico y la reescritura, las principales operaciones que intervienen son añadir, suprimir, sustituir, reorganizar. Ahora ya puedes empezar la revisión. Ya sabes, revisa todos los niveles lingüísticos, aplicando las estrategias de revisión que vayas necesitando. Te mostramos una a una las preguntas que necesitas para revisar cada nivel lingüístico. También las puedes encontrar en la página web RedactText. Texto. ¿Se distingue con claridad la intención del texto? ¿Sí? ¿No? Adecua el contenido y el tipo y subtipo de texto de acuerdo con el propósito. ¿Se identifica el destinatario? ¿Sí? ¿No? Adecua el vocabulario, el contenido y el registro de acuerdo con las características del destinatario. ¿El texto que has producido se corresponde con el género? ¿Sí? ¿No? Adecua el texto a las características del género. ¿El texto tiene la estructura adecuada? ¿Sí? ¿No? Adecua la estructura de tu texto de modo que se ajuste a la estructura deseable. ¿La información expuesta en el texto ha sido extraída de fuentes válidas? ¿Sí? ¿No? Añade, si procede, los datos o la información necesaria para respaldar lo que has expuesto en el texto. ¿Hay referencia explícita a las fuentes de documentación manejadas? ¿Sí? ¿No? Añade las referencias de libros y sitios web. Contenido. ¿El texto contiene la información indispensable para que el lector comprenda el tema sobre el cual se está hablando? ¿Sí? ¿No? Añade la información necesaria para que las ideas del texto se entiendan plenamente. ¿Las ideas del texto se entienden perfectamente? ¿Sí? ¿No? Reorganiza las ideas que quieres transmitir para que el lector las entienda sin dificultad. Párrafo. ¿Cada uno de los párrafos se conecta de manera adecuada con el siguiente? ¿Sí? ¿No? Reorganiza los párrafos de manera que el inicio de cada uno se haga referencia a algún tema que ya haya sido tratado y luego se introduzca información nueva. ¿Todas las oraciones del texto expresan ideas o conocimientos relacionados con el contenido del texto? ¿Sí? ¿No? Suprime la o las oraciones que expresen ideas no relacionadas con el texto
o que repitan información ya expuesta. Palabra. ¿El texto utiliza los tecnicismos necesarios para explicar el tema sobre el cual se está hablando? ¿Sí? ¿No? Sustituye las palabras comodín por términos técnicos según aparezcan en las fuentes de información que has consultado. ¿Repites muchas veces una palabra? Sí. Sustituye las palabras repetidas por un sinónimo o un pronombre siempre que sea posible. No. ¿Repites muchas veces un organizador textual? Sí. Sustituye el organizador textual por un equivalente. No. ¿El texto tiene demasiadas muletillas o frases hechas? Sí. Suprime las muletillas y o las frases hechas que no aportan información al texto. No. Sílaba. ¿Segmentas adecuadamente las sílabas de las palabras al final de cada línea? ¿Sí? ¿No? Sustituye el error en la segmentación por la versión correcta. Letra. ¿Hay errores ortográficos en tu texto? En caso de duda, consulta el diccionario. Sí. Sustituye el error por la versión correcta de la palabra. No. ¿Hay errores tipográficos en tu texto? Sí. Sustituye el error por la versión correcta de la palabra. No. Título. ¿Es apropiado el título? Sí. No. Sustituye o añade un título atractivo que dé cuenta de la idea central del texto. Al finalizar la etapa de revisión y reescritura, sí habrás obtenido tu texto final. Entonces, estarás en condiciones de pasar a la quinta etapa del proceso de escritura para poder publicarlo o darlo a conocer.